Muy buenas tardes, mis amigas y mis amigos de este subprograma Careo. Junto con Omar Francisco, Don Lito Santana. Estamos aquí para servirle y deseando que todos le estén pasando bien en estos días de recogimiento. Para algunos, días festivos, para otros, de reflexión. Así es, Don Lito. Esperamos que esta Semana Santa la gente la pase tranquila. Necesitamos tranquilidad, necesitamos sosiego, que los mismos rescatistas y el personal del Centro de Operaciones de Emergencia y los policías y los bomberos que durante días estuvieron luchando por la tragedia, tratando de rescatar personas en la tragedia de la discoteca Jet Set, tengan un descanso, por lo menos por ello hagan, por lo menos por solidaridad con esas personas y por supuesto expresando como siempre solidaridad con las víctimas de la mayor tragedia que ha sufrido la República Dominicana de este tipo en su historia. Vamos a incluir también en ese listado de por lo menos, ¿verdad?, que dejemos hacer la situación más llevadera al coordinador general, al director general del Centro de Operaciones de Emergencia, que lo dio todo, incluso sus lágrimas en esto de la tragedia de Jet Set, y que también, como tú decías, de los brigadistas, han anunciado aún así que más de 45,000 desde el pasado jueves han estado apostados junto con organismos como la Cruz Roja, que forma parte naturalmente de este Centro de Operaciones de Emergencia, la Defensa Civil, han estado ondeando banderas de prevención en las carreteras, en los balnearios, en los lugares donde la gente se acumula y que uno siente que, caramba, como ha dicho Omar, tienen que tomar también un respiro. Y antes que ellos, la Policía Nacional había informado también que arrancaba el pasado martes su operativo para garantizar la seguridad, porque la seguridad ciudadana, porque en estos días lo que la sociedad debe de sentirse segura. Hay muchas personas que se van a ir de esparcimiento, esperamos que así lo hagan, porque tampoco no hay necesidad de quedarse encerrado en los hogares, pero que ese esparcimiento sea con prudencia, con cuidado, con intención de reflexionar también y de descansar, por supuesto. Sí, acompañar también esta semana de duelo, aunque usted no se lo haya propuesto desde el punto de vista legal así, pero es de duelo. El país sigue compungido, Omar, por lo que pasó en Jet Set, a tal punto que todavía hay personas que no han podido rescatar, no lo han podido entregar, sus respectivos cadáveres, sus familiares, a veces en tono enérgico la gente lo reclama, pero entendible. No, ya todos los cadáveres fueron entregados, absolutamente todos. Inclusive se terminó la entrega de cadáveres hace una semana ya, y los que se están pendientes de entrega son aquellos que son de familia, de personas que lamentablemente fallecieron en los hospitales, en las clínicas, luego del traslado, porque ellos en total encontraron 221 cadáveres, sacaron 221 cadáveres de la discoteca y hicieron 189 traslados de personas en ambulancias. De esas ambulancias hubo 4 que no llegaron con vida a las clínicas, y luego han ido falleciendo lamentablemente, incrementando la cifra hasta el pasado lunes a 231. Hay historias porque dentro de esta tragedia hay historias positivas, muchas personas que uno pensaba que los familiares tenían mucho temor de que no volvieran a ser los mismos, porque de acuerdo con el ministro de Salud Pública, el señor Víctor Atala, el trauma principal que sufrieron esas personas fue cráneoencefálico y medular, lo que hace que la expectativa de vida fuera muy baja. Sin embargo, ahí está inclusive la situación, el testimonio de una venezolana que se recuperó, que duró varios días sin poder caminar, sin sentir sus piernas, y que los médicos dominicanos en hospitales públicos
lograron recuperarle, pudo volver a caminar en poco tiempo. Y esos son del Ney Arias Lora, y en el Ney Arias Lora hubo mucha gente que gracias a los médicos y a Dios, según la fe de cada quien, pudieron recuperarse. Así es. Vamos entonces a la primera pausa comercial y regresamos en breve con más comentarios aquí en Careo. Muy bien, amigos, continuamos con ustedes en Careo en este sábado santo, sábado de gloria, ¿verdad? Sí, sábado de gloria. Según la liturgia católica. Ese es un día muy grande en la Iglesia Católica. Pasa lo que sucedió con Jesucristo, la persecución del Jueves Santo, después su crucifixión el viernes, y entonces comienza ya su sufrimiento y su agonía en ese día, y luego lo llevan hasta su sepulcro, y entonces ya la gente está esperando que él va a resucitar un día como hoy. Exactamente, el sábado santo Sí, se espera, viene es siendo la la madrugada del transición domingo. entre la muerte, la crucifixión y la resurrección, que es el domingo, ¿verdad? Sí, porque hay incluso un cántico muy bonito, muy pegajoso en la Iglesia Católica. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Tú tienes que tengo mi Sí, usted tiene su formación católica. Católico, y entonces es un día que en la iglesia hay muchas oraciones, mucha gente pidiendo por la vida del Todopoderoso, que Jesucristo, que estaba ya en su situación lamentable de muerte después de ese Viernes Santo que fue ayer. Por eso yo también Una digo, pregunta, y la noche entonces, la tarde y noche de este sábado, entonces se realiza la vigilia pascual. exactamente, porque hay un detalle interesante en esto, es que la gente sigue hablando de celebración de Semana Santa. Me gusta siempre precisarlo más. Es una conmemoración, porque todo lo que pasó en la Semana Santa fue algo terrible, grave. Oye, de tortura, poner un hombre ya herido, flaco, con una cruz encima, llevarlo a tal lugar donde lo iban a crucificar en público, ponerlo en un careo, que a quien quieren que dejen, a Barrabás, que era según las escrituras, una persona con malos hábitos, algunos dicen que era un ladrón, lo que sea, o a él o a Jesús, y la gente prefiere que liberten. Había la tradición de libertar a alguien, que liberten mejor a Barrabás, y así mismo con una lanza le dieron en el corazón a Jesucristo. Entonces, ¿cómo tú vas a celebrar eso? Lo único que se debe celebrar es lo que va a pasar mañana. El domingo de resurrección. El domingo de resurrección, que es la gran fiesta de la Iglesia Católica, pues se demostró que en realidad él era el Hijo de Dios, que pudo resucitar de entre los muertos y ascender hacia los cielos. Entonces, no se puede hablar de celebración, es una conmemoración, porque son actos muy tristes lo que pasan con él hasta la madrugada de mañana. Bien. Entonces, don Lito, ya volviendo al tema principal desde su ocurrencia, a la tragedia del Jet Set, el presidente Luis Abinader aseguró el pasado lunes que no intervendrá en esa investigación. Usted ha entendido que en un momento que la posición del gobierno fue débil desde el principio. Yo entiendo que es reflexiva. Yo creo que el gobierno está tratando de evitar errores que se pueden presentar luego, que puede presentar la defensa posteriormente en un posible juicio que debe ocurrir en algún momento, porque de lo que estamos hablando es de personas que asistieron a un lugar a divertirse, y donde pensaban que estaban seguros, y el techo se desplomó sobre ellos, y la mayoría además falleció. Sí. Hemos contado más de 400 víctimas. Entonces no es ningún tipo de defensa lo que uno hace, pero yo creo que el presidente y el gobierno dominicano está siendo prudente y cauteloso. Y el presidente dio una razón, aunque no dijo por qué, pero sí dio una razón, cuando habla de que él tenía 12 allegados que fueron víctimas de esta tragedia, entre los que contó al hijo del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, y un cercano colaborador
de su proyecto político durante mucho tiempo, porque hay que recordar que Eduardo Estrella fue el primer candidato, primer aspirante, que depuso sus aspiraciones políticas en Dominicanos por el Cambio, para apoyar desde su plataforma, grande o pequeña que fuera, a Luis Abinader. Cuando se suponía que Luis Abinader no iba a ganar con tanta holgura como sucedió. Porque cuando ya tú estás en el gobierno y puedes apostar a que ese sí va a ganar y tú te le sumas distinto cuando comienza un proyecto como ese y Eduardo Estrella dio ese paso. Bueno, hay muchas formas de ver las cosas, se habla ya de demandas, Omar. Ya hay una primera demanda. Pero hay que tomar muy en cuenta que hay mucha gente piensa en demanda y lo que ve es dinero. Me gustó mucho la forma en que la hija de Ruby Pérez, del difunto Ruby Pérez, expresó por qué ella iba a demandar. O sea, no es un asunto de dinero, porque todo el mundo sabe que ellos no vivían mal con limitaciones económicas, sino es el hecho de que su padre fue a tocar una fiesta para alegrar a los presentes, para alegrar al pueblo dominicano, porque ahí estaba representado el pueblo. En algún momento uno tendrá que recoger las víctimas, Omar, de los pueblos que habían. Oye, habían de más de 10 provincias distintas. Sí, que fueron no, ahí. Pero de San Cristóbal en particular. Y de Jaina también. Bueno, Jaina pertenece a San Cristóbal. Decía Tala el pasado sábado que habían unas 50 personas, de Jaina más de 25 personas, de un grupo que se llamaba los Jaineros Dorados, creo que es, que eran seguidores de Ruby Pérez. Que él era de ahí, junto a su origen estuvo, como dije en el otro programa, en el municipio de Tamayo, pero él terminó de criarse ahí, a los 8, 10 años estaba ahí. Entonces, ella planteaba el tema, que porque la gente piensa en demanda en función de dinero, también hay demanda en función de condena a los responsables de una u otra manera de esta tragedia. Claro, no, y además, pero tampoco pensar en dinero es malo. Es como decía David Ortiz la semana pasada en la misa que se hizo en Jaina, como decíamos más atrás. David Ortiz dice, y el mismo Pedro Martínez, con mucho dolor, Pedro Martínez de Mano Guayabo, y tenía por tanto mucha gente vinculada. El mismo Octavio Dotel era muy amigo de muchos peloteros, pero era muy amigo de Pedro Martínez. Pedro Martínez dijo que tenía 50 llegados que eran víctimas. Dios. Y David Ortiz dijo que había llegado a Estados Unidos e iba de velorio en velorio. Y él decía, el día de la misa, dijo minutos antes de su inicio, esta mañana yo rompí en llanto porque pensé en los niños huérfanos que dejaban todas esas familias. Entonces, esa situación no es cualquier cosa. Son 200 víctimas, 200 padres, 100 padres, 100 madres que se quedaron, que dejaron a sus hijos en la orfandad. Quizás había algunos adultos, pero ya fueran menores o mayores, esas familias tomarán tiempo recuperarse. Y además él pudiera ser el sustento de mucha de esa gente. O sea que el dinero, perseguir dinero, una remuneración económica en estos momentos, no tiene absolutamente nada de malo. Así es. Vamos a la siguiente pausa comercial. Uno siempre quiere que la justicia, como decíamos también en el programa anterior, que la justicia impere en este caso. No importa quiénes estén de por medio, pero para eso están los organismos judiciales, para que las personas no tomen en sus manos cosas como esta, porque mira, la impotencia que siente el pueblo dominicano y sobre todo lo que directa o indirectamente estaban vinculados a quienes ahí fallecieron, no es una cosa sencilla, es muy duro. Vamos a la pausa, regresamos en breve aquí al programa Careo, recordándoles que Careo también le llega a cortesía de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Esa es la del cero y el cerito de oro. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, una institución bancaria que siempre está presta para servirle a usted. Volvemos en breve. Saludos amigos, de vuelta con ustedes en Careo. El pasado lunes, el Ministerio de Trabajo anunció una medida que sorprende a mucha gente, porque tiene un impacto, yo creo que inconmensurable en las economías de los dominicanos.
de muchos dominicanos, porque no todos tienen trabajadores domésticos. Y es que el Ministerio de Trabajo anunció un incremento de un 30% en los salarios de las trabajadoras, digo trabajadoras primero, porque son la inmensa mayoría de las personas que se dedican a los trabajos domésticos, e incluyo a los trabajadores domésticos, a los hombres, porque ahí se suman los jardineros, los guardianes, los choferes de hogares, y un grupo que no se piensa siempre cuando se habla de trabajadoras domésticas. Un incremento de un 30% no es cualquier cosa, tiene un impacto puede tener un impacto dentro de la economía de cualquier hogar, y puede además causar una situación compleja en la relación patrón-empleado. Ya ese tema creó mucha polémica, Omar, desde que el Ministerio de Trabajo trató de implementarlo como una decisión del aumento a 10,000 pesos como salario mínimo, ¿recuerda? Sí. Que entonces salieron toda esta... No fue aplicable, dicen que no se llegó al reglamento. El Tribunal Constitucional entendía que una ley, que el Ministerio de Trabajo estaba modificando el Código Laboral, o sea, el mismo ministerio estaba violando su propia ley, y por tanto ese reglamento tenía que aprobarse a través de una ley. Entonces ahora con esto, si es como una forma de aplicarlo, lo que yo te quiero plantear, que es muy complicado. Es un sector que hay personas, es decir, una señora trabaja, gana 12,000 pesos, su marido también trabaja, gana 15, son 25,000 entre los dos, pero tienen 2 niños. Entonces tienen que ver cómo se los cuidan, y si entonces tú tienes un salario mínimo de que tienes que darle 10,000 a la que te los cuide, es casi el salario de los 12 o 13,000 que puede ganar la mujer trabajando en un salón o en una cafetería, en trabajos menores. Entonces, para los salarios per se, siempre la ley establece los montos, dependiendo del capital donde esté el empleador. Hay la micro, la mini, la medio, la macro, lo que tú quieras empresa, y de acuerdo a la inversión se van aumentando los salarios a los empleados. ¿Cómo medir que yo pueda estar en capacidad de a una joven o un joven que me haga algunos trabajos en la casa, yo le podré pagar eso, más ahora este porcentaje anunciado, si eso es viable? Pero aún así, yo voy desde el punto de vista legal, don Lito, ¿qué potestad tiene el Ministerio de Trabajo para decidir dentro de mi casa? No sé, pero yo te estoy diciendo que es un tema picante. Es una decisión compleja. Es un tema picante. Pero además, porque se está pensando o se piensa en principio en una persona que va de lunes a viernes, en un horario establecido, que tiene dormida. Sí, ese es otro elemento. Pero ya el trabajador doméstico tiene muchas variantes. Por ejemplo, hay gente que va una vez por semana. Sí. Hay gente que va 2 veces por semana. Hay gente que nada más va a planchar. Entonces es un tema complicado, ¿eh? Vamos a dejarlo ahí en el tapete, que este sábado de los días de la Semana Mayor necesita como que nosotros lo tratemos así primero, y que de la semana que viene en adelante le demos más profundidad. Vamos a la pausa, regresamos en breve con más en Careo. Muy bien, amigos, de retorno con ustedes aquí en Careo. En esta semana han ocurrido, no sé, hay veces que uno cree en teoría conspirativa de manejo de la agenda pública, porque se manejan temas que uno dice, vean, ¿cómo tú propones eso? ¿De dónde salió eso? Como el aumento a la doméstica, que lo acabamos de citar. Hay otro anuncio que llama la atención, que es la eliminación de los giros a la izquierda en la Winston, Churchill con 27 de febrero. Yo no quiero ni tratar ese tema. Pero a mí lo que me llama la atención, don Lito, es cómo se toman medidas sin ser anunciadas. O sea, usted pone un letrero, yo soy la autoridad, pongo ahí en la Lincoln, en la Churchill, pongo un letrero, prohibido girar a la izquierda.
sin informarlo, más allá de si uno está de acuerdo o no con la medida. Omar, yo pasé el martes por el 9. Yo le tengo miedo a eso. Oye, lo que se veía como una gran solución, que estuve hablando de eso, de que eso nunca se va a terminar, por el kilómetro 9 de la autopista Duarte, donde la gente dice el 9 cuando van para el Cibao, sí. Ahí en la Luperón con Kennedy. Omar, pero eso es increíble. A mí me tocó yo iba por la Luperón, ¿verdad? Sí. Pero quería coger la carretera Duarte Vieja para caer en la Isabel Aguiar. Hice así como en el trébol, bajé. Cuando yo, después de toda mi penuria y mis cosas que yo logré subir, donde tienen el tanque del agua, la empresa famosa esa, que bajé para coger el 9, para volver a retornar el Luperón, que fui a coger. Para dar la vuelta de nuevo. Ahí han puesto unas cosas en zinc, en alucín, pero te han dejado el trecho para tú doblar. Ay, Dios mío. No solamente el tapón de los vehículos, sino de la gente, las filas. Y comenzó a llover. ¿Y dónde van a ser? No, que no van para Pantoja, no, que otros van. Eso es un caos total. Pero yo creí que a esta altura de juego sí iba a estar perfecto. Usted dice ahí, pero en el mismo kilómetro 9. Ahí no está eso, está la parada del 9. En la parada del 9. Sí. ¿Cuántas vueltas fue que usted dio para llegar ahí? Como 5 vueltas. No, porque claro, es que tampoco. Porque y me salvé, que no inventé ni que devolverme por la Núñez ni nada de eso arriba. Eso yo he insistido con eso no se informa. Han cerrado con los trabajos del 9, han cerrado, lamentablemente. Virgen. Han cerrado el paso desde si usted viene por el elevado, ya esto no se puede bajar. No, fracasaste ahí mismo. Tiene que ir a Mano Guayabo para devolverte. Entonces, ¿y por qué eso no lo informan? ¿Por qué no ponen en los letreros tránsito así? Si usted quiere ir para Luperón, bájese por aquí. Si usted quiere ir a la Núñez, no puede coger esa. ¿Por qué no hacen eso? Entonces toman medidas que son arbitrarias porque no se informan, ni siquiera hay vista pública para eso. Yo quise protestar eso y dijeron, bueno, pon güey. Exactamente, a lo que la gente le dice que ponga güey. Y mientras tanto el 9 nunca se termina, porque yo no sé qué cogió que hay ahí, pero o es la obra más cara de la historia de la humanidad, porque siempre hay un trabajito, siempre hay 8 gente trabajando en los muros jersey que están ahí por medio, y tú dices, pero ¿y qué tantas cosas que pueden hacer ahí? No, pero eso yo me cogí en ese como 25 o 30 minutos en esa cosita dando ahí, la vuelta. dando esa vuelta. Y cuando quise entrar para tomar la Duarte Vieja y bajar por Isabel Aguiar, eso fue una cosa absurda. Bueno, vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos en breve con más en Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes aquí en Careo. Omar, yo quiero presentar al público que siempre sigue el programa un aporte que nos está haciendo el Banco Popular con motivo de la conmemoración de la Semana Mayor. Ellos han preparado un trabajo interesante, un documental que lo queremos invitar a todos ustedes a que lo vean. Se titula Un pueblo unido por la fe, que recoge todas estas creencias del pueblo dominicano alrededor de estos temas cristianos. Vamos a verlo, vamos a escucharlo y si podemos también vamos a compartirlo. Adelante, señor director. Padre nuestro que estás en los cielos, te pido por mi familia, por mis amigos, por los gobernantes. Hay una tierra en el Caribe. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora habitada por un pueblo sumamente devoto y cristiano.
capacidad. Bienvenidos a la cuna de la evangelización del Nuevo Mundo. La Isabela hoy es un municipio de la provincia Puerto Plata. Fue la primera ciudad fundada por los españoles en el Nuevo Continente y donde un 6 de enero en 1494 se celebró la primera misa del Nuevo Mundo. Este es el Templo de las Américas, conocido como Santuario Jesucristo Evangelizador, con el que se rinde honor a aquella antigua iglesia, cuna de la evangelización de América. La fe cristiana llega a nuestra isla y al continente americano a través de la Isabela, en el segundo viaje de Cristóbal Colón, que es cuando se da la primera misa, y es desde la Isabela donde comienzan a hacerse los viajes, digamos, al interior de la isla para iniciar la evangelización de la población indígena. ¿En qué medida ha influido el santuario como para ir irradiándose, atrayendo habitantes? Es decir, haciendo su aporte en la configuración de nuestras ciudades. Así como ha ido moldeando un poco el corazón del dominicano, ha moldeado también las ciudades, es decir, los asentamientos, las poblaciones, hasta llegar a ser las ciudades en el día de hoy. En la isla La Española se pueden visitar los primeros edificios religiosos erigidos en América hace más de 500 años. Nosotros tenemos en el país muchos espacios de devoción y en ese sentido habría que diferenciar a aquellos que son practicantes de la religión católica que los que son practicantes de la religión evangélica, porque hay diferencias dogmáticas que rigen los espacios. Nosotros tenemos las iglesias, que es el lugar sagrado donde se manifiesta principalmente la devoción católica, cristiana. Y en ese espacio es que se manifiestan las expresiones culturales y artísticas. La capital, por ejemplo, dominicana, no puede concebirse sin la catedral. El monumento religioso más importante del Nuevo Mundo es la Catedral de Santo Domingo. Fray Francisco García de Padilla la convierte en la primera catedral de América cuando le erige la silla y el cabildo catedralicio el 12 de mayo de 1512. De estilo tardogótico castellano, es una iglesia de planta típica. Tiene 3 naves con bóvedas y una cabecera de 5 partes. Está dividida en 8 tramos, con 14 capillas, 7 de cada lado, con 2 puertas laterales y una sacristía en el lado sur. El 12 de febrero de 1546, el Papa Paulo III le concede el grado de arquidiócesis metropolitana. Aparte de la catedral, en la ciudad colonial tenemos otras iglesias muy importantes, las que están en los conventos, en el convento de los dominicos, el convento de las Mercedes, de Regina Angelorum, de Santa Clara. En Santo Domingo tendríamos que mencionar la primera iglesia evangélica dominicana que está en Ciudad Nueva, que me parece que el edificio es de 1922. También están unas iglesias que en un principio eran iglesias y hospitales y poco a poco pues dieron un servicio a una comunidad, dieron un servicio a un sector, a los barrios que le quedaban, que se fueron formando, donde se instalaban esas iglesias. Así lo vemos en todo el territorio nacional también. Se pueden destacar, aunque no son tan antiguas, pero se pueden destacar en la Basílica de Higüey los medallones que representan los milagros, o muchos de los milagros realizados por Nuestra Señora de la Altagracia. La Basílica de Higüey se comenzó a construir en 1954 y abrió sus puertas en 1971. Aunque sus orígenes se remontan a 1503, cuando Nicolás de Obando dispuso su construcción tras fundar la Villa Salvaleón de Higüey.
El templo cuenta con 3 cuerpos: la nave, la parte central con su arco señal y la bóveda. El cuadro de la Virgen de la Altagracia se encuentra en un retablo, a cierta distancia del altar mayor. La diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia fue declarada el 12 de octubre de 1970 como Monumento Nacional y el 17 de diciembre el Papa Pablo VI le concedió el título y la dignidad de Basílica Menor. Yo pienso que el turismo religioso, el turismo es importante porque no solamente tiene que vincularse a los que son creyentes, sino también a los que son amantes del arte y de la arquitectura. El arte, sea pintura, sea escultura, y sobre todo los vitrales, los retablos, porque cada expresión cultural, cada expresión artística que están contenidas en esas iglesias reflejan una época. Para potenciar el turismo religioso, yo diría que lo primero que hay que hacer es un buen inventario sobre qué tenemos en el país ligado al arte sacro. Las principales piezas de arte sacro que tenemos en el país pues, se encuentran en el tesoro de la Catedral de Santo Domingo, donde tenemos las piezas más antiguas del siglo XVI, y en el Museo de Nuestra Señora de la Altagracia de la Basílica de Higüey. También hay otras piezas muy importantes en La Vega, donde también hay un museo de arte sacro. Va desde cálices de oro, de plata, hasta exvotos, que son unas figuritas o unos elementos que hacen los peregrinos o las personas para pedir o para dar gracias a la Virgen por haberle hecho un favor, un milagro. Nosotros podíamos mencionar como algo arquitectónicamente rico la primera iglesia fundada en Samaná, a la que le llamaban la Churchill. La iglesia evangélica Saint Peter en Samaná fue fundada en el 1824 por esclavos libertos de Estados Unidos. Los metodistas estuvieron a cargo hasta el 1925, cuando pasó a manos de la Iglesia Evangélica Dominicana. El templo fue donado por el reverendo J.R. Picot en 1902. Traído en barco desde Inglaterra, es un edificio de estilo victoriano, de zinc, por fuera sostenida por angulares metálicos y por dentro recubierto en madera. Cada último domingo del mes de octubre, los agricultores celebran la fiesta de Harvest, donde llevan al templo sus cultivos como ofrendas por las cosechas obtenidas en el año. El cristianismo siempre está presente. Cuando viene un huracán, pedimos a Dios que no entre, que no nos lastime. Hasta para las elecciones políticas, en todo momento nosotros tenemos esa fe, esa presencia religiosa en nuestro día a día. Una peregrinación cantando, un viacrucis, arrodillándose. Yo he visto viacrucis en barrios populares que casi revientan las casitas de los lados, calles estrechas, soportando multitudes, es decir, marca la realidad dominicana las expresiones de fe. Juan Pablo Duarte y el grupo de los trinitarios tenían a Dios como parte de su discurso, además de la libertad. Y en su juramento, para ingresar a esa organización política, cada militante tenía que leer un juramento que iniciaba con una frase importantísima que juraban ante Dios y la Trinidad de Dios. El escudo de la República Dominicana es el único en el mundo que lleva la Biblia en el centro, y su gentilicio se traduce literalmente como canes de Dios. Desde las primeras manifestaciones religiosas hasta la diversidad del día de hoy, la República Dominicana se mantiene unida por la fe.